Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos en la lectura de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas y con este capítulo terminamos nuestro segundo libro de Crónicas y también terminamos el mes. ¿Ok? Vamos a leer capítulo 36. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén y le impuso al país un tributo de 100 barras de plata y una barra de oro. Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, Necao se lo llevó a Egipto. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo que ofende al Señor, su Dios. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia, sujeto con cadenas de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en el templo de Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y sus pecados y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Pero hizo lo que ofende al Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios. No se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba en nombre del Señor, y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y en su obstinación no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, mas los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia, y luego fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra,
me ha encargado que se construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que se vaya, y que el Señor su Dios lo acompañe. Así termina nuestro segundo libro de Crónicas. Vamos a hacer las preguntas de repaso. La primera dice, ¿qué hizo el rey de Egipto a Joacás? La respuesta está en el versículo del 1 al 4. ¿A quién hizo el rey de Egipto reinar sobre Judá? Versículos del 4 al 5. ¿Quién prometió a Joacim y tomó utensilios? ¿Quién sometió a Joacim y tomó utensilios del templo? Del versículo 6 al 8. ¿Qué hizo Nabucodonosor a Joaquín? Versículos del 9 al 10. ¿A quién hizo Nabucodonosor rey de Judá? Versículos del 10 al 11. ¿Ante cuál profeta Sedequías rehusó a humillarse a sí mismo? En el versículo 2 está la respuesta. ¿Contra quién se hizo Sedequías rebelde? La respuesta está en el versículo 13. ¿Por qué el Señor seguía enviando mensajeros a Judá? Versículo del 15 al 16. ¿Qué hizo Nabucodonosor a las estructuras en Jerusalén? Versículo del 17 al 19. ¿Cuánto tiempo los llevados a Babilonia permanecieron como siervos? La respuesta está en el versículo del 20 al 21. ¿Y quién hizo una proclamación para reconstruir el templo de Jerusalén? La respuesta en el versículo 22 y 23. Terminamos nuestro segundo libro de Crónicas. Muchas felicidades a todos los que estamos leyendo juntos. Nos vemos el día de mañana para iniciar Esdras y también para iniciar el mes de junio. Cuídense mucho, Dios les bendiga.